parámetros adimensionales de caudal, de energía, de potencia, de eficiencia, ¿no? Grafico los puntos que obtenga. Yo tengo pues esta gráfica, ¿no? Que nos permite predecir cuál va a ser el comportamiento de la turbina en tamaño real, o sea, la de la turbina prototipo, ¿no? Hayamos estado viendo cómo es que se calcula estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí, respecto a la velocidad. Respecto a la velocidad, hay que tomar en cuenta la frecuencia, ¿no? De cuántos hertz es de cuántos hertz la línea de transmisión, el número de polos que tiene el generador, ¿no? Y en base a esto determino yo las RPM N. Asimismo, el diámetro. Por ejemplo, en esta primera parte nos dan la fórmula obtenida, ¿no? Por de Ciervo y Leiva, de Leva, de Ciervo y de Leva, respecto a una turbina, un rodete Francis. ¿Cómo determinar este diámetro? ¿No? Y para otros tipos de rodetes, ¿no? Aquí sigue con el rodete Francis, pero ya en unidades del sistema inglés. Aquí se observa que para turbinas Pelton se tiene estas correlaciones. También hay que considerar la variación de la eficiencia de la turbina. Aquí se tienen curvas típicas de eficiencia de la turbina, ¿no? En el eje de ordenadas se tiene la eficiencia en porcentaje y en la abscisa tenemos la potencia, la capacidad, no potencia, en porcentaje, ¿no? Digamos, a 10% de su carga máxima, 20% de carga máxima, 30, 40, 50, hasta el 100%, ¿no? Y vemos pues que las unidades, el tipo de unidades, ¿no? Que tiene una mayor eficiencia, están acá los de, bueno, como pueden apreciar, los que más nos interesan son las turbinas Francis, ¿no? Por ejemplo, esta es una Francis, saben cómo que la Francis es sensible, ¿no? La carga parcial. La carga parcial, fíjense cómo tiene 80, 60% de eficiencia, ¿no? Pero cuando llega más o menos a plena carga, ya alcanza pues una eficiencia del orden pues de 92%, ¿no? Asimismo, tenemos la Francis. La Francis es más estable, observen ustedes que
En los porcentajes de carga no tiene mucha variación, ¿no? Hasta el 60%, 70%, la variación de la eficiencia de la Francis permanece dentro de un margen razonable, ¿no? Ese es un comportamiento típico en los diversos tipos de unidades hidráulicas. Aquí hay un ejemplo de cálculo, ¿no? Que lo vamos a ver. Pero así, a grosso modo, te podrán apreciar, ¿no? Que todas estas curvas están interrelacionadas. En esta primera parte de las curvas experimentales, ¿no? Tenemos dos curvas. Estas curvas que nos determinan el número específico de velocidad n sub s. Aquí está. N sub s, specific speed, ¿no? Número específico de velocidad. Y este es en el eje ordenadas. Y en el eje abscisa está la caída para diversos tipos de turbinas. Desde las turbinas Pelton, que son las que abarcan la mayor caída, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos hasta caídas de 600 metros. Y las que tienen menos caídas son estas de acá, ¿no? Que están arriba, las Kaplan, ¿no? La de Bulbo. Después le siguen las Francis, que están en una zona intermedia, ¿no? Entonces, en la selección, ¿no? Del tipo de turbina, tenemos que ver cuál es su caída, tal como se indica en esta gráfica, para lo cual nos tenemos que apoyar en esta gráfica, en este mapa de las zonas de influencia de diversos tipos de turbina, donde se grafica la potencia en el eje de ordenadas, perdón, en el eje de abscisas. Tenemos acá la potencia en kilovatios y en las ordenadas la caída, ¿no? Todas estas son las zonas de influencia. Con esta definición del tipo de turbina, nos vamos recién a esta primera gráfica que le mostré, ¿no? Y aquí ustedes determinan el número específico de velocidad, ¿no? N sub s. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es que se trabaja en este caso, apoyándonos en estas curvas experimentales. Veamos el ejercicio este que lo tienen ustedes en su plataforma. Se trata de un proyecto de una central hidroeléctrica que considera una caída neta de 70 metros y un caudal de diseño de 17 metros cúbicos por segundo. Determinar
el tipo de turbina requerida, la capacidad de la planta, o sea, la potencia, la velocidad de operación, RPM, la velocidad específica adecuada, y estimar el diámetro del rodete de la turbina. Entonces aquí he puesto los datos. Tenemos la densidad del agua, kilogramos por metro cúbico, la aceleración gravitatoria, en metros por segundo cuadrado, el caudal de 16.4, 16.4, a ver, ¿qué pasó? 17. Ah, ya, lo que pasa es que a veces en el examen yo les cambio estos datos, ¿ya? Para que ellos trabajen, ¿no? Para que trabajen con otra información, ¿ya? Pero aquí en este caso vamos a considerar estos datos, ¿no? 16.4 y una caída neta, H, en metros de columna, mejor dicho, metros de caída de agua, 76.2 metros. La eficiencia de la turbina vamos a considerarla pues en sus mejores condiciones de 91%, ¿no? Y estaríamos de acuerdo con esta gráfica, ¿no? Que anteriormente le mostré. No aparece acá, pero vamos a seguir utilizando mejor nuestro Excel. Es la misma gráfica que aparece en el libro, ¿no? Que estamos trabajando a plena carga y sus mejores condiciones de eficiencia está por el 92%, ¿no? Ese es el criterio. Entonces, el primer paso es determinar la potencia, ¿no? Para ver qué tipo de turbina vamos a trabajar, ¿no? Para utilizar ese mapa, ¿no? De la zona de influencia de cada tipo de turbina. Entonces tenemos que calcular la potencia. La potencia de la turbina lo determinamos en kilovatios. ¿A qué es igual la potencia? Es C11 por C12 por C13 por C14 por C15 entre 1000, ¿no? Porque esto los a obtener en kilovatios, por eso se divide entre 1000. O sea, C11 es la densidad multiplicada por la aceleración gravitatoria G, por el caudal, por la caída y por la eficiencia, ¿no? Entonces, en base a estos datos de entrada, yo puedo obtener la potencia que se va a desarrollar en ese proyecto, ¿no? El siguiente paso es seleccionar el tipo de turbina. En la gráfica se observa que estamos en la zona de turbina Francis. Nota, está cerca de la zona de
turbina Kaplan y de hélice, ¿no? Entonces, vamos a ver. Nuestra potencia es de 11.156 megavatios, ¿no? O sea, 11.156 kilovatios. Vamos a esta gráfica. Y aquí en las ordenadas capturamos ese punto de 11.156, más o menos por acá, hasta una altura ¿de cuánto? Aquí abajo tenemos una caída de 76 metros, ¿no? Entonces aquí buscamos 76, ¿no? Y el punto de intersección nos muestra que cae en la zona de turbina Francis, ¿no? Y está cerca, ¿no? De la zona de las turbinas Kaplan y de hélice, ¿no? Propeller. Se observa, ¿no? Es una turbina Francis. Ahora, al ser una turbina Francis, nosotros ya podemos establecer cuál es su número específico de velocidad, ¿no? Aquí nos dicen que la caída es de 76, estamos por acá, y buscamos las curvas de turbina Francis. Aquí hay varias curvas de turbina Francis, pero vamos a seleccionar aquella que esté cerca, ¿no? A las turbinas Kaplan, ¿no? Está acá. Cuya correlación, serán ustedes, es 2334 entre H a la 0.5, ¿no? Y esa fórmula la trasladamos en nuestro cálculo. Entonces nosotros vamos a utilizar este de acá, este NS, ¿no? 2334 entre H a la 0.5. Aquí he puesto pues de que se escoge esta ecuación porque está cerca de las turbinas Kaplan y hélice, ¿no? Entonces, acá es igual la CRPM, N. Aquí está la fórmula. Esto es a partir del NS, ¿no? El NS, que es N por la potencia elevado a la 0.5 entre la caída a la 1.25. Entonces aquí vamos a despejar N, la CRPM, ¿no es cierto? N, CRPM es igual a NS, NS, aquí en este caso es B47, que es 267.37, ¿no? Que coincide con el valor que aparece aquí en la gráfica, ¿no? Bueno, aquí te pueden apreciar que está casi llegando a 300. Esta es una escala logarítmica, ¿no? Hay que tener cuidado. No, entonces NS ya se calculó acá con la fórmula que les dije. B47
por C14 elevado a la 1.25. O sea, por la altura o la caída a la 1.25, ¿no? Que es C14, ¿no? C14, que es la caída, ¿no? De 76.2 metros. Entre el C18, que es la potencia en kilovatios, elevado a la 0,5, ¿no? Todo esto parte de esta ecuación, ¿no? Del número específico de velocidad en el sistema internacional. Ahora vamos a reajustar estos valores. Primero, vamos a determinar el número de polos. Como ustedes podrán apreciar, el número de polos va a definir la frecuencia de la red eléctrica. Conocemos la frecuencia, que nosotros tenemos 60 Hz por 120 entre las RPM que ya hemos calculado. Entonces, determinamos pues el número de polos, ¿no? El número de polos utilizando la fórmula que ya estamos viendo acá, ¿no? 7200 entre B49. Realmente ya definimos este valor de las RPM, ¿no? La trasladamos acá y nos sale que el número de polos es de 12. Pero ustedes saben que los polos son pares, ¿no? O escogemos 13 o escogemos 14, ¿no? Mientras más polos, más chico es el generador. Cogemos 14 polos. Vamos a escoger 14 polos y recalculamos todo, ¿no? Calculamos las nuevas RPM, sale este valor, considerando pues las RPM ya calculadas o recalculadas, ¿no? Y esta sería la primera respuesta. Cálculo del número específico. Ahora tenemos que calcular ya el valor del número específico de velocidad con los nuevos resultados. Sería la segunda respuesta. Cálculo del diámetro del rodete. Como estamos trabajando en el sistema internacional, lo que vimos al comienzo de la clase, estos ingenieros Ciervo y Leva establecieron esta ecuación. El diámetro va a ser función del número específico de velocidad, ns, todo esto en el sistema internacional, por la raíz de la caída entre las RPM, ¿no? Aplicando esta fórmula, obtengo este diámetro, ¿no? Diámetro va a ser de 1.3 metros, ¿no? Esta sería la respuesta a la pregunta del diámetro. Y se acabó. Así de sencillo. No, o sea, ya ustedes conociendo, ¿no? Las características geodésicas
de la zona de interés, ¿no? La topografía, pues, del terreno. Dice, fíjense, la caída es de 70 metros. Y el hidrólogo dice, el caudal de diseño, 17 y pico, ya metros cúbicos por segundo. Vamos a determinar el tipo de turbina más adecuada, ¿no? A estas características eh, topográficas e hidrológicas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. Ya, fíjense, yo en la práctica ya no le voy a poner igualito, le voy a poner aquí, ya vi ya que ustedes son muy rápidos, pero en la práctica, fíjense, pregunten bien, porque si no he entendido el detalle, puede haber problemas, ¿ah? Después, acá en la curva de colina. La curva de colina nosotros vimos todo esto, ¿no? Cómo determinar estos parámetros adimensionales, ¿no? Y aquí, para uno de los pasos intermedios, requería determinar el diámetro, ¿no? Para lo cual utilicé el método de la iteración, utilizando la curva de caudal, del coeficiente caudal y la curva del coeficiente potencia, ¿no? Utilizando esta curva yo puedo determinar, eh, o sea, como las dos tienen que ser iguales, ¿no? Los dos pues tienen el mismo diámetro, ¿no? Y para diversos caudales, pues, ¿no? Aquí yo determino que en este punto donde tienen igual diámetro, ya pues este es el diámetro de diseño, ¿no? Que cumple estas dos ecuaciones de nuestra gráfica, ¿no? Que habíamos visto en la curva de colina. Entonces, de aquí ya podemos saber cuál es el caudal de diseño, ¿no? Que sería este. Y con eso podemos determinar todos los parámetros que nos piden. Pues acá, este que fue un examen parcial del 22. Aquí también este curva de colina, ¿no? Eh, a ver, vamos a acordarnos esa oportunidad que fue. Bueno, eh, nos dicen que hay que utilizar la curva de colina adjunta. Bueno, esta curva de colina puede cambiar de acuerdo al diseño, ¿no? Puede ser más eficiente o menos eficiente, ¿no? O sea, la eficiencia máxima me refiero, ¿no? Pero va a tener igual forma, ¿no? Su forma va a ser semejante, ¿no? En este tipo de curva de colina. Dice usar la curva de colina adjunta suponiendo que una turbina hidráulica eh, prototipo deberá generar 15 megavatios, o sea, el prototipo, la turbina real, ¿no? 15 megavatios
con una eficiencia del 90% a una velocidad síncrona de 120 RPM, determinar la potencia y eficiencia de la turbina si el caudal del río se reduce a la mitad, ¿no? O sea, a partir de sus condiciones óptimas de operación, ¿no? Yo he diseñado pues para esas condiciones óptimas, ¿no? De caudal y de caída. Pero ¿cómo se comportaría la turbina si el caudal se reduce a la mitad? Bueno, a ojo de buen cubero dice, ya, pues la potencia se reduce a la mitad también, pues, ¿no? Claro, más o menos por ahí, ¿no? Pero no es exactamente la mitad, ¿no? Porque hay otros factores. Vamos a ver. O inclusive yo puedo decir, a ver, ¿qué pasa si se reduce al 25%, ¿no? Entonces, vamos a determinar ese caudal. Bueno, dice, haga las suposiciones necesarias, ¿no? La primera suposición es de que asumimos que la caída es constante, ¿no? No va a variar pues la caída de agua, ¿no? Porque el cerro ahí va a estar incólume, a permanecer con su misma caída. Para obtener una máxima eficiencia en la central hidroeléctrica, el coeficiente de caudal es 0.06, eso ya lo vimos en la clase pasada. Coeficiente de energía también coincidía, ¿no? Que era igual a 0.06, acá en esta curva. La densidad, ya la conocemos. La aceleración gravitatoria, también. Entonces, vamos a tener que calcular este caudal, ¿no? Y bueno, lo puse porque lo calculé más abajo, ¿no? La caída neta H en metros H, que está calculada también. La eficiencia, se consideró que en sus mejores condiciones de diseño era 90%. La potencia del eje, como dice acá el problema, es de 15 megavatios, ¿no? O sea, 15.000 kilovatios. La eficiencia 0,9, eso se ve en la gráfica. Las RPM es un dato.
Bueno, aquí estoy repitiendo los datos que se observan aquí en la gráfica. Y el primer cálculo importante es el caudal, ¿no? Porque precisamente una de las preguntas es ¿qué pasa con la potencia? Si el caudal se reduce a la mitad, ¿no? Entonces el coeficiente de potencia eh, coeficiente de potencia es 0.020, ¿no? 32 10 milésimas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que tienen buena vista, la máxima eficiencia. Y por acá nomás pasa la curva de potencia, que es de 0.03. Y como está un poco más arriba, así más o menos 0.32 10 milésimas, ¿no? Entonces, en base a esa información, ¿no? Podemos determinar el diámetro, ¿no? Aplicando el coeficiente de potencia. Ya no hacemos iteraciones, ¿no? Mucho tiempo gastamos. Tenemos entonces que el diámetro está en el denominador, no, aquí lo pasamos al numerador, perdón, aquí a la izquierda de la ecuación, y este coeficiente de potencia lo bajamos al denominador, ¿no? Entonces sería la potencia, ¿no? C13, que es la potencia, en kilovatios lo transformamos a vatios, entre, ¿no? O sea, la potencia dividido entre la densidad, C13 por mil, ya le dije por transformar vatios, entre C7. C7 es la densidad. ¿Qué más? Por la velocidad de rotación al cubo, B24, velocidad de rotación omega en radianes, ¿no? B24, 12.56, por el C19, que era el coeficiente de potencia, ¿no? Que lo habíamos bajado, pues, ¿se acuerdan? Al denominador. Y todo esto, como había pues que sacarle la raíz quinta, ya que aquí el diámetro está elevado a la quinta, entonces sacamos la raíz quinta, o sea, le elevamos a la 0,2. Obtenemos pues nuestro diámetro de 4.72 metros. El caudal en metros cúbicos por segundo, entonces eh, va a determinarse fácilmente, ¿no? Con el coeficiente caudal, ¿no? A partir de esta fórmula, pues, ¿no? Coeficiente caudal por la velocidad de rotación, que ya está conocida, que es B24, por C21, que es el diámetro al cubo, ¿no? Somos esta ecuación. Y nos sale 79.67 metros cúbicos por segundo.
Entonces, nos vamos a este cuadrito. Como nos dicen que el caudal se reduce a la mitad, después C23, o sea, el 79 y pico, entre 2, da 39,83 metros cúbicos por segundo. Entonces, el nuevo coeficiente de caudal va a tener que considerar esta reducción a la mitad, ¿no? Y determinamos el nuevo coeficiente de caudal. Y también cómo determinamos esta potencia, este coeficiente de potencia. Si nos estamos yendo, ¿no?, por la curva hasta el coeficiente de caudal hasta 0,03, ¿no?, como aparece acá, hasta 0,03, la tenemos que intersectar con esta curva, esta recta, ¿no?, del coeficiente de energía. Y donde se intersecte, ahí es el punto de operación a media carga, ¿no? O sea, por acá. Más o menos por 0,03, ¿no? Por acá. Bueno, aquí no lo he graficado, pero esto da lugar a que el coeficiente de potencia, este coeficiente de potencia por acá, salga 0,015, ¿no? Está más abajo que 0,02. Entonces, la eficiencia, ya ustedes van a poder desarrollar, mejor dicho, estas curvas de isoeficiencia, la, la van extrapolando por acá y le va a salir pues que es 0,82, o sea, 0,88, o sea, 88%, ¿no? Y la potencia, ya pues como ya conocen el caudal, la caída y la eficiencia, la nueva eficiencia, van a ver que su potencia va a ser eh, a ver, de 7.000 kilovatios, ¿no? 7.031 kilovatios. 31,250 kilovatios. Aquí, bueno, sale 7.312.250 vatios, ¿no? Lo divides entre 10 a la sexta, ¿no? Le va a salir pues los megavatios, ¿no? Que es la mitad, menos de la mitad de los 15, ¿no?, que creo que está desarrollando esta turbina, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Yo les puedo, a ver, como tarea hagan para 25% de caudal. ¿Qué pasaría? De repente viene en la práctica para 25%. ¿Pregunta? Pregunten, ¿ah? Si no preguntan, yo supongo que ya ustedes pues son unos capos, ¿no? Y les hago el examen más tranca todavía.
pero sí preguntan y yo sé que no han entendido bien y tengo que explicarles bien y el examen va a ser más suave, ¿no? Ya, entonces quieren un examen fuerte, así como para que lo remesan, ¿no? ¿Está bien? Entonces con esto hemos terminado las curvas empíricas, curvas de colina, y a ver, todos ustedes van a desarrollar los ejercicios que aquí aparecen, los problemas. Se hacen los 5 problemas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Podría indicar la página que está ahí? O bueno, subirlo mejor los ejercicios para poder realizarlos. Un momentito. ¿Qué página es, profe? No llego a ver el número de la página. Bueno, aquí en la columna del PDF es la 34, ¿no? ¿Ya? Es del capítulo 4, creo. Este es el capítulo 4. Sí, es el 4. Aquí las ecuaciones están numeradas con el 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, cualquier duda en la siguiente clase, y le tomo una práctica, como siempre, grupal, ¿ya? Ingeniero, una consulta. ¿Cuándo sería la próxima práctica? Listo, profesor. Sería el miércoles. El próximo miércoles. Sí. Ok, gracias. Sí, pues así me han dicho que cada 2 semanas tengo que tomarle las evaluaciones. Y la evaluación va a ser algo así como una sustentación bien rápida. Y ahí me interesa que capten la idea, ¿no? No mucho palabreo. Entonces, resuelven estos problemas y cualquier duda lo vemos el lunes, pues, ¿no? Y ya pues están listos para el miércoles, ¿no? Este libro es bien práctico. Lo he utilizado varias veces en mis análisis de los trabajos que he realizado. Eh, Varios trabajos hechos con centrales hidroeléctricas. Aquí los tengo algunos. Profe, ¿ese libro lo va a subir al CGA? Ya está, ya. El libro está.
Abra su plataforma y va a ver. Ahí está. Me preocupa que no pregunten. Vamos a ver qué consultas hay el lunes. Por si acaso no se cambien de grupo, ¿ah? El grupo desde el comienzo va hasta el final. Pues si no se arma un zafarrancho. Aquí, por ejemplo, el número específico de velocidad, specific speed, ¿no? NS. En el sistema internacional, NS, ¿no? Está aquí con mayúscula, ¿eh? De la fórmula que se usa, ¿no? En el sistema internacional, está acá. Y aquí abajo se da las indicaciones, ¿no? Qué unidades tiene para cada sistema, ¿no? Por ejemplo, en el sistema inglés y en el sistema métrico, ¿no? Aquí más arriba también aparece, creo. Aquí está. Sistema europeo, kilovatio, metro cúbico por segundo y RPM. También en la determinación de las dimensiones, tengan cuidado con las ecuaciones que utilicen porque algunas fórmulas son en base al sistema inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí el diámetro. Como ustedes pueden ver, aquí está el diámetro con mayúscula, ¿no? Ese es porque es el sistema internacional, ¿no? Pero cuando se utilizan minúsculas, porque se refiere al sistema inglés, ¿no? Tengan cuidado en eso. Estas son unas aplicaciones para determinar las dimensiones, ¿ya? Revisen esta parte también. De lo que hemos estado viendo, colina. En la última parte, ¿no? Bueno, señores,
No preguntan. Entonces, el lunes nos reunimos y me presentan su solucionario, también por grupo, ¿ya? No se olviden de poner ahí el nombre de todos los que participaron. Bueno, Profe, ¿de los ejercicios solo escogemos uno o se va a solucionar todo? todos. ¿Por qué? ¿Tan trancas o cómo la ves? Un poco, profe. No, ponte, agarra ahí, por eso son varios, ¿no? Repártanse, ¿no? Cada uno enfrenta el problema y al final se juntan, ¿no? Eso es el trabajo en equipo. Ah, Trabajo, 3 ejercicios. perdón. ¿Solo son 3 ejercicios, profesor? No, 5 creo que son. Sí, son 5 compañeros. Yo lo pasé por el grupo también. Sí, son 5. Vea unidades sintéticas, transforme métricas para que puedan aplicar el sistema internacional, ¿no? ¿Ya? Uy, ya se molestó. No más teoría, dice. Bueno, señores, entonces nos vemos el lunes, si no hay preguntas. Listo, profesor, todo claro. Listo, señores. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego, profe. Ok, profe, hasta luego. Revisen Hasta luego, su profesor. la plataforma está esta hoja de cálculo, ¿ya? Ya, ok, profe, está bien. Profesor, consulta, a la delegada se le van a enviar los problemas resueltos, ¿verdad? De cada grupo. Sí, puede presentarlo el mismo día, ¿no? De la clase, ¿no? Por intermedio de la delegada, por favor. ¿Ya? Listo, profesor, gracias.